Hola de nuevo. Vamos a comenzar la primera sesión que habíamos titulado Nuevos enfermos y evolución de la cronicidad de salud mental. Para los que estéis aquí y no habéis podido oír las palabras del senador, él proponía un plan de reconstrucción psicológica que me parece que lo está proponiendo en el Senado para que se aborde este plan. También habló de un plan estratégico para la reducción de los suicidios y también habló del problema de la información falsa que existe y tal y cual. Bueno, tenemos ocasión tal vez en el coloquio de poder hablar con ello. Bueno, como Blanca Reneses y Fernando Uribe todavía no se han podido conectar, vamos a dar la palabra a José María Zurimendi. Recuerdo a todos que son 5 minutos para exponer las ideas clave y luego vamos a discutirlas entre todos. José María, por favor, tienes la palabra. Vale. José Martín soy, Martín, pero es igual. Martín, perdón. Sí. Hola, buenas tardes y gracias a Ignacio, a la Fundación y a los compañeros, que ahora le veo a Fernando. Es la única manera que tenemos casi de vernos, ¿no? Bien, voy a comentar en nada, son 5 minutos, pues comentar que nosotros hace aproximadamente un año, el 12 de marzo del 2020, pues comenzamos a poner este programa, ¿no? Fue un programa que se puso de manera espontánea por los propios profesionales ante la situación que se planteaba en nuestro hospital. Entonces, bueno, pues esta propuesta después se pasó a lo que es el Consejo Asesor de Salud Mental del Departamento de Salud y todas las organizaciones de Osakidetza con equipos de salud mental, pues hemos elaborado este programa, ¿no? Este que es un programa fundamentalmente orientado a familiares, a pacientes, tanto los de COVID como nuestros pacientes, y también a los profesionales. En este tiempo pues hemos aprendido cosas, ¿no? Y ha habido ciertos cambios, ¿no? Quizás pues lo primero que hemos aprendido es que con las familias pues no hubo el trato o la dedicación que se debía tomar, ¿no? Nuestra enfermería bajó a la urgencia y allí pues hizo de nexo de unión entre las familias y los profesionales. Y de hecho pues son cosas que hemos aprendido y ahora en nuestra OSI, el plan de humanización de la OSI pues ha planteado pues la información, las tabletas, estas cosas, la comunicación por vía digital. Esa cosa que ahora es habitual, pues bueno, tuvimos que ir inventándola, ¿no? Bien, con respecto a los pacientes, pues la verdad es que nosotros, bueno, hemos tenido que adaptar las unidades, hemos salido del hospital, hemos vuelto. Lo que sí hemos notado es que los pacientes no acuden pasan a todos los sitios, no acuden a la urgencia, pero cuando acuden a la urgencia llegan en peor situación, ¿no? En peor situación porque, bueno, están más descompensados, sobre todo las adicciones, pues los bipolares, ¿no? Llegan mal. Y sí hemos notado esta temporada que hay un incremento, sobre todo en la psiquiatría infantojuvenil. Nosotros no tenemos, en la comarca sí, pero nosotros no hospitalizamos a niños adolescentes y hemos notado que hay una gran presión asistencial porque hay una repercusión muy importante, digo, en los adolescentes, ¿no? Con respecto a nuestros pacientes, a los pacientes nuestros, pues yo creo que, bueno, pues hay de todo, ¿no? Desde los que se han comportado, incluso pues se sienten protegidos en casa, a unas nuevas patologías. Es un momento malo, desde luego. Yo creo que lo fundamental es que es un momento malo para enfermar de cualquier enfermedad, y más si tienes una enfermedad mental. Yo lo que veo con los pacientes, que los que están aislados, las personas mayores, como digo, yo creo que sobre todo ha afectado a niños y adolescentes y a personas mayores, más que nada por el aislamiento, por la soledad. Y luego, con respecto a decir que hay una nueva patología, hay un dilema en Osakidetza sobre si estamos haciendo una nueva psiquiatrización, un nuevo síndrome. Bastantes tenemos ya con el DSM-5 como para generar, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que sí, que hay que atender a todos los pacientes, los que ya eran nuestros pacientes y los pacientes que se están generando, ya digo, sobre todo pues adicciones, gente con fobias, con aislamientos, con hipocondrías. Y con respecto a los, ya voy terminando para dejar paso a mis compañeros, con respecto a los profesionales,
lo que hemos notado, y además lo son alguna investigación que hemos llevado adelante, es que hay un cambio importante, mientras que en la primera fase, sobre todo, lo que tenían los profesionales era miedo a contagiarse, a contagiar a la familia, a los cambios en los protocolos, a las medidas de seguridad. Ahora es una situación diferente, es una situación de cansancio, de fatiga, de sentirse aplaudidos, por ejemplo, grupos Balling que hacemos con la atención primaria, de sentirse aplaudidos a cierto malestar que genera, y voy terminando ya, que genera por las protestas de algunos de los pacientes en primaria. Y con respecto a nuestros compañeros, lo que sí hemos notado es que mientras que no tenemos una actitud nosotros de salud mental proactiva, pues la gente a veces no se acerca, no demanda, ¿no? Ayuda, ¿no? Sin embargo, cuando pasamos, por ejemplo, cuestionarios de estrés postraumático, cuando hacemos sesiones de mindfulness, que hacemos bastantes sesiones, 300 profesionales se han beneficiado de ese tipo de acciones o de formación, cuando nos acercamos a ellos sí notamos que tienen necesidad de hablar, de verbalizar, etcétera, etcétera. En fin, estamos ante una nueva situación y pues nos toca ir adaptándonos, ¿no? Y lo mismo que empezamos, surgió este programa, pues con la propia iniciativa, pues ahora pues tenemos que adaptar a la situación y pues nos toca ir adaptándonos, ¿no? Y lo mismo que empezamos, surgió este programa, pues con la propia iniciativa. Yo creo que hay mucho retorno, ¿no? Sí, es que alguien tiene abierto Hopin, entonces no se puede estar en el escenario de Hopin y aquí, porque entonces se oye por los dos sitios. Ya. Bueno, yo creo que eso es lo fundamental. En 4 palabras, en 4 pinceladas, yo creo que hemos vivido en Osakidetza. Sí, eso es un tema que lo estuvimos viendo también, el tema de la atención primaria en uno de los, cómo se había deteriorado, probablemente porque no había herramientas adecuadas, ¿no? Para poder conectarse y estar en el nuevo, en el nuevo entorno en el que había que conectarse por teléfono, etcétera. Además se cometieron muchas, yo creo que se cometieron muchas torpezas. En algún caso, alguna comunidad autónoma incluso subcontrató a un call center para que pudieran hacer las preguntas a las personas que llamaban diciendo que tenían síntomas, ¿no? O sea, bueno, luego lo comentaremos más ampliamente. Bienvenido Fernando Uribe, bienvenido Blanca, aunque ahora está hablando por teléfono. Blanca, ¿qué tal? Tú tenías que haber empezado y abrir fuego, pero como no estabas todavía, pues le pasamos la palabra a José María Martín Zurimendi, que nos ha contado un poco la situación allí en Osakidecha y lo que han emprendido. Os he Entonces, ahora oído. te voy a dar la palabra, Blanca. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estaba conectada, pero por la otra plataforma por error y os estaba oyendo a todos, pero ni me veíais ni me oíais. Ya estoy dentro. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y a la Fundación Bamber por la organización de este evento y por invitarme. Sí he oído a Zurimendi y bueno, pues, ¿qué decir? Yo creo que vamos a decir todas cosas muy, muy parecidas. A mí me parece que hay cuatro grandes grupos de población en los que nosotros tenemos que pensar de una manera un poco diferenciada como profesionales que tenemos que cubrir las necesidades asistenciales de la población. Hemos estado todos expuestos, como tú muy bien has dicho, y seguimos estando expuestos a esta situación nueva para nosotros, pero estos 4 colectivos que a mí me parece que son un poquito distintos cada uno, bueno, no es que sean distintos, está todo muy cruzado, pero yo creo que son elementos diferentes. Una es la población general que no tenía previamente un trastorno mental o podía haber tenido algún evento antiguo, pero no, cuando empezó la pandemia y durante todo este año no tenía previamente una patología que empeorar y que ha debutado con nuevos trastornos y con nueva sintomatología, algunos graves y otros intermedios. Otro grupo es el de las personas con trastornos mentales que han sufrido, como todos, la pandemia y que han tenido pues una serie de vicisitudes en el devenir clínico de la historia de la enfermedad con la pandemia y también en función de los problemas que ha habido en algunos casos con la atención o con la continuidad de la atención. Otro grupo importante también y que no podemos dejar de pensar en él es la población que ha contraído COVID y que no tenía enfermedades mentales previas
y que ha tenido consecuencias después del COVID. También nuestros enfermos mentales, enfermos psiquiátricos, algunos de ellos han contraído la enfermedad, algunos han estado muy graves, algunos han estado hospitalizados y esa situación de comorbilidad ha sido muy difícil de tratar a veces en el hospital. Y, por último, el gran grupo de profesionales sanitarios y de otras profesiones, no solo las sanitarias que están y estamos en primera fila, que están atendiendo en primera fila a los pacientes. Entonces, bueno, pues claro, son diferentes poblaciones y tenemos que pensar diferentes cosas. Ha habido recientísimamente un artículo que seguramente varios de vosotros comentaréis hoy, que es una publicación en Lancet del 6 de abril, en la que se plantea como sobre un estudio de 230 y tantos mil registros clínicos, se ha podido ver que en la cohorte de pacientes que han sufrido enfermedad COVID con diferentes niveles de gravedad, con ingresos, sin ingresos en la comunidad, frente a otras cohortes de pacientes con gripe, con influenza o con infecciones respiratorias, el aumento de la incidencia de trastornos mentales es elevadísimo, sobre todo de trastornos de ansiedad, como todos sabemos, de trastornos depresivos, de trastorno por consumo de sustancias, insomnio y en menor medida episodios psicóticos, pero el aumento de la incidencia y del riesgo relativo frente a las otras cohortes es muy elevado y esa es una realidad pues muy robusta, ¿no? Con este número tan importante de registros clínicos. Y a eso pues le tenemos que hacer frente. Son personas que han contraído la enfermedad en mayor o en menor medida. Es importante ver que no solamente se trata de el efecto de la enfermedad cuando ha sido grave y todo el impacto de la respuesta inmunológica y del propio virus en el cerebro, sino que también personas que han tenido la enfermedad con carácter leve también han tenido, o también en esa población hay un aumento de la incidencia. Bien, y respecto a los otros grupos, pues yo voy a decir la experiencia nuestra en nuestro instituto, que cubre una población de 600.000 habitantes, y a mí me gustaría destacar lo que nosotros hemos visto más relevante. Por una parte, hemos visto un aumento de la gravedad en todas las consultas, en todas las franjas de edad. Por otra parte, hemos visto algo que nos llama mucho la atención, no sé si vosotros habéis compartido lo mismo, nosotros hemos tenido un incremento de aproximadamente un 30% de la demanda de primeras consultas, es decir, de casos nuevos, derivados desde primaria o que han venido desde la urgencia en la franja de población de 16 a 25 años, que nosotros tenemos un programa específico para ellos y lo tenemos muy bien cuantificado respecto a años anteriores. Pues ha habido un aumento muy importante de la demanda, de manera que se nos han rebosado todas las agendas de esta banda de edad. Hemos tenido un aumento muy importante de la demanda en urgencias de la población adolescente por patología afectiva y por tentativas de suicidio y por ideación autolítica, y un desbordamiento de las urgencias psiquiátricas de adolescentes y un desbordamiento de las unidades de hospitalización de adolescentes. Y por otra parte, lo que hemos tenido ha sido una casuística, bueno, pues que hemos tenido que aprender de ella. Ahora mismo no nos pasa porque tenemos pocos pacientes ya ingresados con COVID y trastornos psiquiátricos graves, pero en el periodo complicado hemos tenido pues muchas dificultades con los pacientes ingresados con comorbilidad, con enfermedad COVID, tratados con corticoides y con patología psiquiátrica severa. La verdad es que ha sido difícil. Eso es lo que hemos visto y eso es lo que estamos viendo. La otra franja de edad que también ha tenido mucha complicación son los más mayores, las personas más ancianas, porque han tenido dificultades de accesibilidad y también porque se han interrumpido algunos de sus tratamientos y por factores psicosociales. Pero bueno, esto es lo que yo quería aportar y seguimos después en la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Blanca. Muy interesante la segmentación que has hecho y luego también muy ilustradora
los datos que has dado sobre el aumento de gravedad, ¿no? Y sobre todo el tema este de los enfermos que han pasado COVID, ¿no? Bueno, luego lo discutiremos, lo ampliaremos y ahora vamos a pasar la palabra a Fernando de Uribe, ladrón de CEGAMA. Fernando, ha sido un placer verte de nuevo en un acto de la Fundación. Muy bienvenido seas. ¿Qué hay? Pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Barber y a ti expresamente, Ignacio, por la invitación. Y bueno, yo creo que voy a presentar una pequeña exposición porque los datos a lo mejor son más llamativos. Vamos a ver. Bueno, teóricamente lo tenía abierto, pero... Bueno, tienes que elegir... Parece que es igual porque os lo señalo verbalmente, si no. Vamos a ver, nosotros pensamos que quizás es un poco pronto todavía para ver las verdaderas repercusiones que puede tener la pandemia en la que se ha llamado pandemia de salud mental. Nosotros sí hemos visto que ya hay una repercusión, y estoy con Blanca, sobre todo en la población más joven, que está clarísimo que esto ya se nos ha incrementado la demanda, pero también en la población de sanitarios. Son los dos grupos donde de verdad hemos visto que hay una repercusión clara. La verdad es que nosotros al principio pensábamos que había una serie de factores que podían disminuir la demanda, como eran pues todo el tema del miedo a acudir a los centros, todo el sistema sanitario se orientó mucho más a la atención directa del COVID, el propio confinamiento. El confinamiento sí es verdad que en un primer momento pues se redujo determinado tipo de patologías. Por ejemplo, en niños, curiosamente, claro, todo el tema de acoso escolar pues desapareció. Esto fue muy llamativo, ¿no? Pero también disminuyeron las presiones en el mundo laboral y, por tanto, pues paradójicamente en un primer momento pues algunas personas pues esto lo vivieron de forma hasta cierto punto beneficiosa, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo pensábamos, esto tendrá que recuperarse, por lo menos la demanda, ¿no? Y la verdad es que, salvo digo, en la población más joven no lo vemos todavía. El sistema sanitario, nosotros ahora en salud mental estamos funcionando bien. Ofrecemos la misma actividad que antes de la pandemia y, sin embargo, vemos que llegan menos cosas, ¿no? Llega menos desde el punto de vista tanto de atención primaria como desde urgencias a todos los niveles, ¿no? Como ejemplos, pues nosotros, si comparamos lo que hicimos en el año 2019 con 2020, que es un año sin pandemia y otro con pandemia, pues hemos reducido relativamente poco las consultas nuevas. Hemos reducido como un 7 y pico por ciento, un 7,6% las consultas nuevas, ¿no? En cambio, incrementamos las sucesivas. ¿Por qué? Porque prestamos más atención a los que teníamos en cartera. Tampoco subimos mucho, como un 5 y pico por ciento, ¿no? La demanda de atención primaria nos cayó aproximadamente un 7 y pico por ciento, casi un 8%, y la lista de espera disminuyó un 25%, ¿no? Esto no tuvo repercusión, por ejemplo, en el hospital. En el hospital hemos ingresado menos, hasta un 25% menos de pacientes han ingresado en nuestra unidad de psiquiatría. Y además las urgencias tampoco se han incrementado, es decir, las urgencias también cayeron aproximadamente un 23%. Es decir, que nos ha caído todo. Es más, si vamos a los suicidios, que es el otro indicador así un poco bruto de cómo puedes estar haciendo las cosas, pues también han caído en la provincia de Valladolid, en este caso no solo en nuestro área. En la provincia de Valladolid ha caído un 9%. Hemos pasado de 44 a 40. Es
Es decir, pero es verdad que del año anterior también habíamos bajado ya. De modo que los indicadores que tenemos de un poco de presión asistencial es que no está subiendo. Si cogemos estos 2 últimos meses, enero y febrero de este año, y comparamos con el año pasado, pues todavía no vemos la recuperación de la demanda, es decir, seguimos más o menos en cifras similares. Seguimos con menos ingresos comparados al año pasado, seguimos con menos urgencias, seguimos con una ocupación de la unidad más baja, en fin. Y lo que sí hemos notado es que la demanda claramente en infantil se ha incrementado muchísimo y se ha incrementado sobre todo por problemas emocionales, se ha incrementado en intentos autolíticos e ideación de muerte, pero de una forma, pues, como ejemplo, en los 2 primeros meses del año pasado, de 2020, que no había empezado la pandemia, tuvimos solo 2 casos de intentos autolíticos en mujeres jóvenes, ¿no?, de menos de 18 años. Bueno, pues en estos 2 primeros meses hemos tenido 4 varones y 8 mujeres. O sea, sí es una incidencia mucho más clara de esta situación. Además es curioso, se ha trastocado. Siempre teníamos antes más mujeres que varones en urgencias en general y ahora, curiosamente, tenemos más varones que mujeres con intentos y con ideación autolítica, ¿no? O sea, como resumen podríamos decir pues esto, ¿no?, que la atención ambulatoria se ha reducido sin que haya una repercusión clara de momento en otros indicadores. Solo aclarar que en trastornos emocionales y trastornos de conducta alimentaria estamos totalmente desbordados. Esto ya lo empezamos a ver, a vislumbrar a partir del mes de diciembre del año pasado. Los ingresos sí es verdad que han tenido un poquito mayor gravedad, con lo cual nos ha aumentado la estancia media en hospitalización, pero bueno, no es un problema porque tenemos muchos menos ingresos. Y en principio no parece que haya un empeoramiento en general de estos enfermos graves, ¿no?, con psicosis. Otra cosa es que haya una pérdida de hábitos saludables en estos y esto pueda así tener una repercusión en su salud física. Pero en la psíquica de momento no estamos percibiendo que vayan peor. Tienes que terminar ya, Fernando. Nada, medio minuto. Es un claro aumento en la atención a personal sanitario. Nunca hemos visto tanto personal sanitario afectado. Y luego sí parece que en el sistema hay un aumento del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Pero es muy variable entre las distintas provincias de Castilla y León, con lo cual tampoco tenemos esto suficientemente estudiado ahora. Gracias. Gracias, Fernando. Solamente apuntar que este bajón en las listas de espera y en la presión asistencial se ha dado en general en casi todos los servicios, no solamente aquí. Lo que ellos dicen es que, claro, lo que piensan es que cuando esto termine o cuando esto se evolucione, tendrán una presión nueva y probablemente con sintomatología mucho más avanzada, con más problemas. Bueno, vamos a dar la palabra a Josep Antoni Ramos Quiroga, que es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Vallebrón. Poco a poco vamos teniendo prácticamente aquí a todos los jefes de servicio de Vallebrón. Bueno, pues Ignacio, es un placer estar aquí nuevamente en la Fundación Bamberg, que estuvimos ya en la otra sesión de salud mental cuando estábamos pues ya en medio de toda la tormenta, ¿verdad? Y un placer pues estar con el resto de compañeros, yo diría de prácticamente toda la geografía nacional. Bien, a mí me gustaría pues hacer muy brevemente, para ser escueto en el tiempo, varios puntos que me gustaría resaltar. Uno es el primer punto, que las predicciones que nosotros, los expertos en salud mental, habíamos anunciado al inicio de la pandemia, pues se han cumplido. Nosotros decíamos, va a incrementarse mucho la depresión y la ansiedad. Pues eso es lo que estamos viendo. Y hablábamos de las tentativas de suicidio, del riesgo de suicidio. Bien, os voy a hablar de datos que manejamos en Cataluña y datos de nuestro sector sanitario. Es un sector que lleva la zona norte de la ciudad de Barcelona, eso implica 450.000 habitantes aproximadamente. Tenemos un 27% más de tentativas de suicidio en adolescentes.
Y esa es la foto. Por lo tanto, las predicciones se están cumpliendo. Y luego apuntaremos un detalle que me parece muy interesante de lo que ha comentado el doctor Uribe sobre esta disminución potencial de visitas. El siguiente aspecto que me gustaría remarcar es que hemos visto a lo largo de esta larga pandemia, ¿verdad?, pues que en muchos momentos la salud mental no se ha priorizado como un factor o un elemento o una variable a tener en cuenta en la toma de decisiones. Cuando los gobiernos nacionales, autonómicos, europeos han dictado medidas a lo mejor restrictivas, la salud mental quizá no ha sido uno de los parámetros que tuvieran para ver qué tipo de población puede o no puede o no debe hacer esas restricciones. Siempre he sido muy crítico que durante los primeros momentos más duros del confinamiento tenían mucho más derechos los animales de compañía, ¿verdad?, que no a lo mejor población nuestra, infanto-juvenil, pues que realmente sí que requería salir unas horas a pasear con sus padres. Más allá, ya insisto, del autismo o de la disfunción intelectual. Luego otro aspecto que claramente nos ha dejado, haciendo gala al título de la reunión de hoy, tras un año de pandemia, claramente ha puesto en solfa como esos nuevos recursos que de alguna manera progresivamente se han ido implantando pues en diferentes comunidades autónomas, ¿verdad?, por la pandemia, o algunos que habíamos implantado ya prepandemia, pues se han consolidado y son no solo una alternativa, sino una clara necesidad. Uno de ellos es pues la alternativa a la hospitalización propiamente dicha, ¿no?, hospitalización en el marco hospitalario, pues el hacer seguimiento, hacer tratamientos, incluso pues ingresos en el domicilio de los pacientes. Esto, en nuestro caso concreto en Vall d'Hebron, fue una de las medidas que nos permitió tener en un momento dado 40 personas ingresadas en sus domicilios y así evitar a lo mejor contagios más grandes que pudiéramos tener pues en la sala de psiquiatría, o cómo nos ayudó que con esta otra sistemática poder asumir otro sector de la ciudad de Barcelona de casi 400.000 habitantes, porque la sala de agudos había tenido que cerrar porque tenía una situación de contagio. La otra alternativa, que ya no es una alternativa, sino que es una necesidad imperante, es la salud digital. Es la salud digital, el e-health, en salud mental, nos ha permitido, nos está permitiendo llegar mejor a nuestros pacientes y claramente es uno de los instrumentos claves para permitirnos pues abordar de una forma eficiente todo aquello que nos va a venir a partir de ahora. Porque ahora estamos, pues bueno, yo no diría que en el pico va a venir más adelante. Y luego, para finalizar, en clave de recursos. Me ha gustado, he estado siguiendo al senador en las propuestas. Al final siempre hay ese buenismo de intentar hacer en salud mental, pero nuevamente caemos en el estigma. Es decir, hay muchas campañas públicas para la lucha contra el estigma y el estigma viene desde las propias administraciones. ¿Por qué? Pues porque no hemos visto un incremento sustancial de recursos en salud mental en prácticamente en ninguna comunidad autónoma. No ha habido un incremento sustancial de recursos como ha habido para otras especialidades. Y cuando ha llegado el momento de priorizar la vacunación de ciertas poblaciones, pues hemos vacunado primero a los trasplantados, hablo en el caso, por ejemplo, en Vall d'Hebron, después a gente que padecía, primero oncológicos trasplantados, gente con esclerosis múltiple, y desde esta semana tenemos el visto bueno de la Agencia Pública de Salud en Cataluña para, después de haber hecho una demanda el viernes pasado, poder vacunar a nuestros pacientes con esquizofrenia en el área norte de la ciudad de Barcelona, priorizándolos. Bueno, pues yo creo que eso es la lucha contra el estigma, es dotar de recursos y priorizar aquello que nos demuestra pues, las evidencias científicas. Y aquí me paro. Ignacio, yo creo que he estado on time. Sí, muchísimas gracias. Te has ajustado perfectamente, Antoni. Muchas gracias. Yo he tomado nota de todo. Vamos ahora a dar la palabra. Falta Luis Beato, por favor. Luis Beato, que es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Luis, tienes la palabra. Por vuestra invitación. Voy a contextualizar un poco cuál es mi situación y contaré brevemente cómo nos estamos preparando para lo que todavía nos queda por venir, ¿no?
Bueno, yo quiero contar que nosotros tenemos 10 camas de trastorno de la conducta alimentaria, 15 camas de hospitalización breve infanto-juvenil, 28 camas de hospitalización de adultos, 32 camas de unidad de media estancia y 55 camas de larga estancia. Por tanto, es un servicio en hospitalización muy grande, donde además tenemos recursos, tanto consultas de infantil, adicciones, hospital de día, en fin. Nuestro hospital está en Ciudad Real, que fue una de las zonas más castigadas en el primer pico, ¿no? ¿Cómo afectó? Yo voy a dividir mi intervención brevemente en cómo ha afectado a nuestra población, cómo ha afectado a nuestros recursos y cómo nos estamos preparando para lo que nos queda venir, ¿no? Como ha dicho José Antoni, parece que todo el mundo está sensibilizado para el COVID, pero es muy difícil sensibilizarlo para la pandemia de salud mental, ¿no? Aquí se contó con los neurólogos, de las 500 camas de nuestro hospital, 450 pasaron a COVID, el resto hubo que dar de alta al resto de patologías, ¿no? De hecho, nosotros en la primera situación, de todas estas camas que teníamos, de estas 53 camas que teníamos de agudo, nos quedamos solo con 15 camas. Tuvimos que dar de alta a todos los menores, a las pacientes con trastorno alimentario y crear una unidad casi de observación y de contención, ¿no? Para ingresar pacientes que tenían una situación de descompensación psicopatológica grave, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestra población? Bueno, pues ha afectado según la edad, ¿no? Nosotros tenemos un observatorio en nuestro servicio, atender a todo el espectro de la población nos permite tener un buen observatorio, ¿no? En los escolares, muchos de ellos se quedaban descolgados de las clases online, se quedaban descolgados de las actividades académicas, de las relaciones, de la graduación, de todos los eventos que son propios y son tan necesarios como el propio aprendizaje. Estos escolares en muchos casos se han quedado descolgados y luego lo hemos ido recibiendo, ¿no? También los alumnos de ESO, de bachiller. Y en los universitarios nosotros encontramos que el pico más afectado eran los universitarios de primer año de carrera, que se interrumpió todo lo que era la incorporación a la vida universitaria, y sobre todo los de último año de carrera. No solo los estudiantes de sexto de medicina que tuvieron que interrumpir las prácticas, ¿no? Pero sino todos los que estaban haciendo su TFG, que estaban haciendo las prácticas y que era la forma de entrada en el mercado laboral, ¿no? Aparte de, por supuesto, la población más adulta, donde las repercusiones económicas que han tenido han sido, bueno, no hace falta señalarlo, ¿no? Y según patología, ¿qué hemos encontrado? Pues nosotros hemos encontrado un aumento de las adicciones sin sustancias, no una disminución de las adicciones con sustancias, pese a lo que se pudiera pensar, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde van a buscar la heroína? ¿Dónde van a buscar la cocaína? Se buscaban la vida para resolverlo, ¿no? Por supuesto, un aumento de la depresión, de la fobia, de las obsesiones, un aumento importantísimo de los trastornos de conducta alimentaria, que ha sido fácil de explicar. En el momento que dejan de hacer conductas compensatorias, sobre todo de ejercicio físico, lo que hacen nuestros pacientes es dejar de comer. Entonces, después de este primer pico, nos hemos encontrado un incremento gravísimo de la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Y pues, no sé si una disminución de los trastornos somáticos. Esto habría que pensarlo, ¿no? Porque realmente una de las cosas que a nosotros nos ocurrió, que nos llamó la atención, es que la lista de espera de psicología era muy alta y ahora tenemos una lista de psicología especialmente baja. Sin embargo, la lista de espera de psiquiatría no se ha modificado ostensiblemente. ¿Cómo afectó a nuestros recursos? Bueno, los pacientes tuvieron miedo a ir al hospital, tuvieron miedo a hospitalizarse y, por supuesto, disminuyó mucho la demanda, ¿no? Cosa que nos vino bien porque nos quedamos con muy poquitas camas, ¿no? En la primera ola nos quedamos solo con 15 camas para toda la atención hospitalaria psiquiátrica, ¿no? Y luego, en la segunda ola nos hemos quedado con unas poquitas más de camas, perdón, en el tercer pico nos hemos quedado con 28 camas y afortunadamente la duración ha sido menor y hemos podido subsistir, ¿no? En el primer pico nos pilló inadvertidos y no pudimos resolverlo y sobre todo no pudimos apoyar adecuadamente a los sanitarios. Lo que hicimos fue que todo el servicio se presentó de forma voluntaria
para apoyar emocionalmente. Pero teníamos claro que no era consulta de psiquiatría ni de psicología. De hecho, una de las consignas que nosotros le pasamos es que no podíamos dar ni un orfidal por la ansiedad, porque no era población de salud mental. Eran compañeros que necesitaban un apoyo emocional o que necesitaban un entorno contenedor. Bien. Luis, medio minuto. Bueno, ¿qué tenemos planificado? ¿Qué vamos a hacer? Pues sobre todo nos vamos a coordinar con atención primaria para darle FIBA a los profesionales. Atención primaria todavía no está derivando a salud mental, o está derivando muy poquito. Y vamos a intentar que la derivación a la unidad de salud mental pase por una consulta de 3 compañeros que serán quien valorará si ese paciente, si esa derivación pasa a la unidad de salud mental o es seguido y es apoyado desde atención primaria, para evitar que nuestros pacientes que ya estaban siendo atendidos queden sepultados por esa demanda de primaria, ¿no? Y otro aspecto que estamos haciendo es, hemos creado una unidad de hospitalización abierta en la zona que habíamos preparado para ingresos de pacientes COVID. Ahora la vamos a utilizar para pacientes agudos que requieren hospitalización, pero no tienen por qué estar cerrados, y un programa de hospitalización domiciliaria que ya habíamos puesto en marcha y que hemos pensado que era eficaz. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Vemos que hay coincidencia en muchas cosas, pero también hay novedades y aportaciones específicas de cada uno. Vamos a cerrar las intervenciones con José Manuel Carrascosa, que es director gerente del Instituto Psiquiátrico José Germán, que es el psiquiátrico de referencia de Madrid, y luego con la intervención de Vicente Martínez Fernández, que es el jefe médico de neurociencias de Takeda. Así que, por favor, José Manuel, tienes la palabra. 5 minutos. Deshabilita el mute del micrófono. Ahí está. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Yo quería dedicar estos minutos a un colectivo de pacientes que, en mi opinión, creo que está un poco olvidado. Se trata del paciente con trastorno mental grave, crónico, y que progresivamente se va deteriorando. Ese es el colectivo de pacientes que nosotros fundamentalmente atendemos. Y lo que hemos visto es que tal vez esta pandemia ha dejado en evidencia que hay ciertos recursos que todavía tenemos que potenciar y desarrollar más. Y me refiero que estos pacientes tienen mucho soporte en servicios y en dispositivos sociosanitarios. Con el COVID, estos dispositivos se han cerrado y estos pacientes han perdido su soporte. Se han quedado muy desprotegidos, se han quedado muy solos, con muchos miedos, sin soporte. Y eso yo creo que es un enfoque que deberíamos darle. No solo se trata de contratar más psicólogos o más psiquiatras, sino que tal vez deberíamos desarrollar más programas multidisciplinares de apoyo y de integración de este perfil de pacientes. Y la verdad es que estamos preocupados, los pacientes que tratamos la parte crónica de la enfermedad, porque vemos que faltan muchos recursos. Los jóvenes, se ha disparado la tensión, necesitamos más puestos de hospital de día, esos chicos necesitan más soporte, más seguimiento. Los pacientes crónicos necesitamos más camas de media y larga estancia, más recursos sociosanitarios y sobre todo una mayor coordinación entre todos. Y poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Sí, probablemente, claro, esta nos das una visión nueva y particular desde tu experiencia como director gerente de este centro, ¿no?
en el que hay esta tipología de pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, yo, si me pongo a hablar, os como todo el tiempo. Así que me lo voy a callar todo. Trataré luego de sacar todo esto en limpio y procesarlo, pero yo creo que a la vista de los comentarios de cada uno, voy a seguir el mismo orden de intervención para que, o sencillamente, si alguno quiere tomar la palabra en un momento determinado porque quiere puntualizar sobre ese tema, pues lo puede hacer. Yo tengo de todas las maneras aquí algunas preguntas que ya me han ido haciendo, ¿no? Entonces, tengo una de Rosa María Ventura, de hace unos minutos, que dice: sería interesante comentar las líneas de actuación en los casos de trastornos emocionales y tentativas de suicidio en la población infanto-juvenil. No sé si alguien quiere puntualizar algo sobre este tema, aparte de lo que ya se ha dicho. Bueno, yo igual, porque como he empezado el primero, pues igual esta segunda ronda rápidamente. Yo creo que sí, que nosotros hemos notado mucho, las urgencias, las escoriaciones, los intentos de suicidio, ya digo, los test, ya hemos notado mucho, ¿no? Y estamos proponiendo alternativas. Yo, por resumir también 4 cosas, yo diría que de alguna manera es el momento de la salud mental en sentido amplio, ¿no? En el sentido de la integración, o sea, la función que tenemos la salud mental dentro del sistema sanitario. Yo creo que es un buen momento para intervenir y que nos pueden aceptar el resto de compañeros, ¿no? Quizás continuamos con estigmas, mientras que la urgencia los profesores de la urgencia eran vacunables, nosotros si bajamos a la urgencia no éramos tan prioritarios. Hay nuevos estigmas, yo veo, sobre la psiquiatría, ¿no? Parece que la psiquiatría es algo que da pastillas, se pide un tipo de profesionales. Yo creo que también es el momento de los equipos, ¿no? De los equipos de salud mental, que parece que se va olvidando esto, ¿no? Es el tipo también de los grupos, ¿no? Porque yo creo que el grupo es lo que apoya, lo que nos ha apoyado entre los profesionales. Y posiblemente, aunque estoy de acuerdo con todos los temas de la cronicidad, etcétera, yo creo que también es el tiempo de la prevención, ¿no? De recuperar pues intervenciones que son intervenciones sencillas, pero que pueden prevenir situaciones, ¿no? Nosotros también evitamos que sobre todo los profesionales a los que atendemos no les abrimos episodios de salud mental, ¿no? Pero posiblemente es el tiempo de prevención y también, por ejemplo, y de la era digital. Y nosotros, por ejemplo, pues hemos abierto en la web del Departamento de Salud, en Osasun Escola, en la Escuela de Salud, una serie de páginas de ayuda, y cada vez la gente se va acercando más a estos temas. Yo creo que es un momento que podemos aprovechar la salud mental para demostrar el sentido que tiene la integración del subsistema de salud mental dentro del sistema sanitario general y de lo emocional en el enfermar. Ignacio, estás apagado. ¿Perdón? ¿Estoy apagado? Ahora ya estás en abierto. No, quería decir que nos falta escuchar a Vicente Martín Fernández, que lo anuncié antes, que es el director médico de neurociencias de Takeda. Vicente, que creo que ya hemos estado contigo en alguna otra ocasión. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, y a la Fundación Bamberg por invitarme de nuevo, y un placer y un honor compartir mesa de debate con tan ilustres compañeros. Desde mi punto de vista, la COVID no ha cambiado las enfermedades. La diabetes, el cáncer, las enfermedades psiquiátricas siguen siendo las mismas, pero sí que ha cambiado la forma de vivirlas, la forma de sufrirlas, la forma de abordarlas, la forma de entenderlas. La tecnología ha tenido, creo que una serie de aspectos muy positivos, porque ha acercado a los pacientes, ha conseguido mantener las relaciones entre la gente, las redes sociales, etcétera, pero también ha provocado un distanciamiento emocional. Ese distanciamiento emocional sobre las personas también creo que ha repercutido en la enfermedad. Por otra parte, la sensación de vulnerabilidad, de fragilidad de los pacientes y de las personas.
La pérdida de libertad también. En este momento, una libertad supervisada, controlada, a pesar de con sesgos en la información, en la comunicación, a pesar de la gran noticia de poder disponer de vacunas, etcétera, y de tener una posible solución a todo esto, pero las personas y los pacientes siguen viviendo esta situación o este entorno como algo crónico. Es cierto que todavía se ve un poco lejos la salida del túnel, que todavía se sigue viendo lejos la salida de la crisis económica, la salida de la crisis laboral, etcétera, y todo eso sin duda repercute en la enfermedad. Como decía Zygmunt Bauman, estamos en un momento de lo que él denominaba la modernidad líquida, y es cierto que la tecnología, la innovación tiene muchísimas ventajas, tiene ganamos en muchísima facilidad de comunicación, en rapidez, en conseguir la información en un clic, etcétera, pero esa modernidad líquida es a veces inestable, es a veces peligrosa en el sentido de que muchas veces tenemos esos riesgos de información sesgada, tenemos esos riesgos de inestabilidad muchas veces, etcétera. Por otra parte, quería hablar un poco también de que toda esta crisis, toda esta pandemia ha puesto a los profesionales sanitarios como los grandes héroes de la pandemia, por su generosidad, y eso está reconocido por toda la población. Sin embargo, como representante de la industria farmacéutica, tengo que decir que todo el esfuerzo que ha hecho la industria farmacéutica por desarrollar las vacunas, por desarrollar nuevos tratamientos, ese esfuerzo que debe de valorarse, que debe de reconocerse, etcétera. Sin embargo, nuevamente desde la industria no hemos sido capaces de demostrar a la sociedad ese beneficio que hacemos con la investigación. Nuevamente ha habido casos puntuales, casos aislados que empañan un poco esta labor que hace la industria y ese esfuerzo que hace la industria por mejorar las enfermedades, por desarrollar nuevos tratamientos, etcétera. Y en ese sentido tengo que resaltar esta cuestión que la verdad pues me duele un poco. Y bueno, sobre todo acabar mi intervención con que en realidad hay una cronificación de este entorno, de esta pandemia, esa sensación de que no salimos adelante, esa sensación de que vendrán nuevos episodios, nuevas pandemias, esa inseguridad, fragilidad, vulnerabilidad, como decía, y eso sin duda repercute en la enfermedad y especialmente en la enfermedad mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Yo ya dije al principio, y creo que hay que reconocerlo, o sea, sobre el tema de la industria es muy difícil. A veces hacer llegar los mensajes de que la industria investiga, desarrolla, aporta soluciones y aporta tratamientos a los problemas de salud. Y no solamente eso, sino que también se implica en todos los temas de gestión de la salud y mejora de nuestro sistema sanitario, realizando múltiples acciones de todo tipo, ¿no? Como toda actividad tendrá sus pros y sus contras, sus mejores manifestaciones o aquellas otras que no sean tan buenas, pero en definitiva eso es lo que hay. La industria farmacéutica es un aliado, es un componente más del sistema sanitario y es muy importante porque al final son los medicamentos los que nos hacen, perdón, los que curan a la gente, en definitiva. Bueno, hay un tema que yo he oído y el tema es que parece ser que este problema de salud mental afecta de manera muy importante a los adolescentes y a los jóvenes, que justamente son a los que menos afecta la enfermedad del COVID-19. Es decir, que la inmensa mayoría ni se contagian, ni, por supuesto, sufren la enfermedad. Porque hay que diferenciar entre el que se contagia, que da PCR positivo o no,
evidentemente con las salvedades de la fiabilidad del PCR, ¿no? Y el que desarrolla la enfermedad, que ese es el enfermo realmente, el otro no es un enfermo. Bueno, entonces yo desde el principio siempre he mantenido que los criterios de confinamiento tenían que ser selectivos. Vamos a confinar a las personas de riesgo, las personas que sabemos que van a desarrollar la enfermedad, y vamos además no solamente de confinarlas, sino de proveer de los medios y los recursos materiales y logísticos y económicos que permitan que esas personas no se puedan contaminar con otras personas con las que se tienen que relacionar diariamente, ¿no? Probablemente esto sería una medida, en mi opinión, más racional, más actual y sobre todo conociendo cómo se comporta este virus y cómo se desarrolla la enfermedad. Que al principio se tomaran decisiones tipo Edad Media, confináramos a todo el mundo, pues bueno, puede ser aceptable, pero que desde entonces no se haya iniciado ningún procedimiento de este tipo, yo sinceramente las políticas que han seguido con los confinamientos me parece algo absolutamente descabellado, en opinión personal. No sé si alguno de vosotros tiene alguna otra opción, pero ahora estamos viendo las consecuencias, cómo precisamente aquella población que era la menos afectada es la que ahora resulta más perjudicada en los temas de salud mental. ¿Alguien quiere comentar esto? Pues muy brevemente, Ignacio, totalmente de acuerdo con esa observación que hacías de la paradoja, ¿verdad? No son los más afectados por los ingresos, por el estado anciano en sí, pero sí probablemente lo que significa es la vulnerabilidad que implica a nivel de salud mental ese propio proceso que es la adolescencia. Es un proceso pues, de cierta fragilidad donde muchas veces empiezan o debutan trastornos incluso mentales graves, ¿verdad? Es un periodo de tiempo de cierta fragilidad y es cierto que probablemente ha sido pues la franja de población en que menos se ha adaptado las medidas. Ha habido algunas adaptaciones para niños más pequeños, para gente más mayor, pero quizá no se ha focalizado tanto en ello. Y los datos son los que son, es decir, el incremento más importante de demandas en urgencias, pues es en tentativas de suicidio, como decía antes el doctor Uribe, pues en la franja de adolescentes. Antes comentabas una pregunta de qué hemos hecho para intentar abordar esta... Mira, lo que se ha observado es que la atención primaria ahora y la pediatría también está muy focalizada pues, en la ayuda del COVID, de la COVID, en la vacunación, ¿verdad? Y eso es lo que probablemente explica el por qué hay a lo mejor un cierto descenso en algunas comunidades o ciudades de la atención de personas, porque no hay la punta de entrada de la primaria, del cribaje. Nosotros para ello lo que hemos lanzado desde el Servicio de Psiquiatría en Vallebrón, conjuntamente con el CatSalud, una app que está disponible en iOS y en Android y en web, que es gestionemocional.catsalud.cat, que está disponible en 3 lenguas, en castellano, en español, en catalán y en inglés. Y lo que hemos hecho es que ahí las familias, los adolescentes puedan hacer un cribaje y que puedan tener herramientas pues, de autocontrol de esos síntomas que pueden tener. Y en función de la gravedad se deriva o no pues, a profesionales expertos en salud mental. Y luego, desde los servicios de psiquiatría de urgencias, en nuestro hospital empezamos un programa específico que es un programa para tratar las autolesiones en población adolescente y la oportunidad de que si vienen a urgencias puedan hacer un seguimiento a nivel de consultas externas con este programa específico de autolesiones, ¿vale? Yo pienso que es una franja pues, que es muy importante, que hagamos intervenciones y ya no para hablar pues, de todo lo que comentaban también el resto de compañeros. Todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria es lo que más evidentemente pues, se ha incrementado. Yo solo os quiero dar un dato muy rápido, deciros que nosotros en el último mes se puede hablar de una manera rotunda y clara de saturación absoluta de los servicios de urgencias de la ciudad de Barcelona. Nosotros tenemos 7 puntos, 7 camillas de atenciones en urgencias, son las urgencias más grandes de la ciudad, y hemos llegado a tener un pico este fin de semana pasado, un fin de semana, de tener 14 pacientes ingresados en urgencias
por la demanda que había y no teniendo la posibilidad en otros servicios de urgencias de coger pacientes porque también estaban saturados. Por lo tanto, yo creo que esto se está viendo pues un incremento marcado. Y luego el consumo de psicofármacos. Sí. Sí, También, yo aclarar simplemente dos cosas, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que los adolescentes han visto totalmente perturbado su modo de vida. Clases no, grupos no. El grupo es muy importante en el adolescente, las amistades y las relaciones pues están machacadas. Pero es que además el adolescente, para él es mucho tiempo, un año. Tiene 16, 17 años y un año en su vida es muchísimo. No es lo mismo que para nosotros que peinamos canas ya, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que además el adolescente vive con poco peligro este tipo de situaciones. Y en este caso es que además es real, es decir, hay menos peligro para él, no para sus familiares, pero para él hay mucho menos peligro. Y entonces, pues es muy difícil hacerles comprender que tiene que estar en esta situación de forma tanto tiempo y tan permanente, ¿no? Y en los trastornos de conducta alimentaria yo creo que hay un factor que es la convivencia con los padres, que muchos se han dado cuenta de esta situación, han presionado y en esta presión se ha incrementado también el trastorno. Porque en esta oposición a veces que se crea dentro del medio familiar, pues el trastorno de conducta alimentaria se incrementa. Nosotros hemos hecho un programa específico para trastornos de conducta alimentaria y hacemos lo mismo que Antonio Ramos respecto a la derivación de cuadros emocionales de forma preferente a consultas ambulatorias. Sí, hay una cosa, tanto tú como Luis Beato decíais que prácticamente había disminuido la derivación desde primaria, prácticamente que era cero, ¿no? Tú decías, y Luis Beato también decía que no estaba derivando, que no se estaba derivando desde primaria. Mm, em, ¿Esto cómo lo veis? La coordinación, desde luego yo creo que ha habido un colapso de la primaria, porque decía antes Antoni Ramos Quiroga que era muy importante el tema de la digitalización. Lo que pasa es que la digitalización llegó a primaria careciendo de medios, pero careciendo de medios de que no tenían ni capacidad de teléfonos, de líneas, de comunicación. Eso también ha ocurrido en hospitales, ¿eh? Pero tampoco tenían capacidad de gente para atender esas líneas. Y además yo creo que a los profesionales de primaria se les metió a trabajar en los temas epidemiológicos, cuando eso debería haberse hecho por otras personas capaces de hacerlo, porque a los de primaria nos necesitábamos para atender la asistencia sanitaria, no para lo otro. Y entonces eso generó un desconcierto, un colapso, un descontento enorme en primaria, pero claro, evidentemente también un descontento enorme en los pacientes que veían que era imposible conectar con primaria, que le respondía a veces una persona que no tenía nada que ver, que le respondía un robot, bueno, un desastre que yo entiendo que eso puede haber sido así. Luis, ¿qué te parece a ti todo esto? Bueno, a nosotros ahora hay dos situaciones que nos preocupan, ¿no? Uno, la saturación de primaria y otro, el tema de la hospitalización. Con respecto a primaria, nosotros hemos dedicado 3 psiquiatras que antes estaban en la unidad de salud mental, en el hospital de día, que no ha podido seguir funcionando, a hacer el trabajo de coordinación con la atención primaria, de forma que toda la derivación que viene de atención primaria a la unidad de salud mental pasa por esos 3 psiquiatras. Que su labor fundamentalmente es dar feedback de atención primaria y darle apoyo emocional y trabajar con los pacientes de atención primaria con un doble objetivo. Primero, evitar que los problemas de la vida diaria o la situación de estrés de nuestra sociedad colapsen la capacidad ya saturada que teníamos en la atención a la unidad de salud mental, haciendo que los pacientes que ya estábamos atendiendo, bipolares, pacientes psicóticos, cuadros depresivos graves, se vean inundados por una patología ahora creciente que haga que seamos ineficaces, tanto para los pacientes que ya atendíamos como para los pacientes que de nuevo aparecen por situaciones que muchas veces son coyunturales, ¿no? La idea es evitar que la salud mental ahora invada todo, ¿no? Y intentar que esos pacientes se traten
en atención primaria. Para eso tenemos que empoderar a los médicos de atención primaria. Y entonces, de alguna manera, el acceso a la unidad de salud mental es un acceso privilegiado y cuando podemos atenderlos, ¿no? Eso, por un lado. Y luego, otra cosa que nos preocupa también es la saturación de la hospitalización. La hospitalización ha sido una situación muy grave. Nosotros lo hemos pasado muy mal con la posibilidad de... Nuestros pacientes no son los pacientes de neuro, de interna. Nuestros pacientes están deambulando por los pasillos, nuestros pacientes comen en un comedor, nuestros pacientes están interaccionando y es muy difícil ponerles mascarilla o que acepten la norma de higiene mínima, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido hemos desarrollado 2 programas que, bueno, le estamos poniendo, ¿no? Nosotros tuvimos una zona en la unidad de agudos para ingreso de COVID y esa zona la vamos a dedicar a hospitalización aguda abierta. Hay pacientes que no porque tengan un ingreso psiquiátrico tienen que estar encerrados bajo llave. Nosotros podemos ingresar trastornos de ansiedad, otro trastorno de conducta, trastorno depresivo, un ingreso agudo, pero con el mismo régimen que tiene el resto de pacientes del hospital. Eso ayuda también al estigma. Ese sistema de hospitalización ya llevamos años haciéndolo con la unidad de trastorno alimentario. Y otro programa que es la hospitalización domiciliaria, que nos parece que ha sido un gran acierto, ¿no? Tenemos un programa que ahora hemos desarrollado con 10 camas de pacientes agudos que con el apoyo del psiquiatra, de la psicóloga y de enfermería evitamos que ese paciente tenga que estar hospitalizado, ¿no? Entendemos que son como 2 líneas básicas para lo que todavía nos queda por venir. Muy bien. Esto de la hospitalización domiciliaria que se venía promoviendo tanto, pues justamente esto lo ha acelerado y esto ha llegado para quedarse, claro, porque se han mejorado ya todos los procesos, las técnicas, los procedimientos para que esa hospitalización domiciliaria sea segura y efectiva. Bueno, estaba aquí leyendo que justamente hablando de primaria que en el decálogo de objetivos del Foro de Médicos de Atención Primaria por la ocasión del día este de la atención primaria, una de las primeras cosas que dice es la atención primaria es el eje del sistema sanitario. Y me agrada el tema porque esta idea es la que hemos venido divulgando desde hace ya años en diferentes libros que hemos publicado y en diferentes eventos, y justamente en el último evento que hicimos sobre salud primaria era la atención primaria como eje del sistema sanitario, porque queremos cambiar totalmente el concepto de primaria. Blanca, hay un tema también que yo he planteado en varias ocasiones y es por qué en las comunidades autónomas o en las ciudades ¿por qué no se trabaja en red? Hemos hablado siempre de trabajar en red los hospitales, ¿no? Para poder optimizar, ¿no? Igual que decimos que un hospital que no tiene masa crítica para atender oncología, pues que tiene que hacer un poco de estar trabajando en red con una red oncológica donde estén los diferentes. Exactamente igual en psiquiatría también, ese trabajo en red. En el caso del COVID, nosotros lo que planteábamos es por qué no se dedican algunos hospitales a ser exclusivos COVID, como el CENDA. ¿Y por qué no se mandan allí es decir, por qué no salvaguardamos algunos hospitales importantes, los más importantes, limpios de COVID? Porque de esa manera no tendríamos ahora todos infectados y porque me decían, no sé si era precisamente en el Vallebrón, que aun teniendo disponibles los quirófanos para trasplantes, los tuvieron que cerrar. No sé si fue en Vallebrón o fue en el Clínic, creo. Los tuvieron que cerrar porque estaban contaminados. Claro. Y estaban libres, ¿no? Porque no se habían transformado en UCI ni nada de eso. Bueno, ¿qué opinión tienes de todo esto, Blanca? Pues bueno, yo creo que en la Comunidad de Madrid la verdad es que sí que hemos tenido un trabajo bastante en red en todos los sentidos. El Hospital Zendal, primero el IFEMA, resolvió muchísimo, se ingresaron muchísimos pacientes y sirvió mucho para despejar las urgencias, o sea que eso fue un extraordinario alivio. Y después el Zendal está sirviendo para despejar muchísimo las plantas de hospitalización, o sea que eso sí que ha ocurrido y se trabaja completamente en red. Nosotros tenemos todos los días los pacientes que se derivan a Zendal
ahora, antes a IFEMA, y los que ingresan. Eso ha funcionado muy bien. Y desde el punto de vista de la hospitalización psiquiátrica, en Madrid hay que decir que se ha funcionado completamente en red. Es decir, nosotros hemos tenido, según la arquitectura de los hospitales, la posibilidad de tener algunas unidades, la nuestra es una de ellas, de tener 2 unidades, una limpia y otra de COVID. Esto depende de la arquitectura, lógicamente. Entonces, nos hemos repartido los pacientes con COVID que han ingresado en las unidades de los hospitales donde podíamos tener COVID. La nuestra era pequeña, pero bueno, hemos admitido gente de todas partes y nos hemos intercambiado los pacientes de una manera, yo creo que muy eficiente, con una coordinación de los pacientes que necesitaban ingreso por COVID. Y eso sigue así. De hecho, nosotros vamos a tener que seguir este verano con una unidad solo reservada para COVID de psiquiatría, que es imprescindible. Y eso ha funcionado muy bien. Por otra parte, otra cosa que yo quería apuntar antes cuando estabais hablando de los adolescentes, para el resto de la atención, la verdad es que en Madrid, pues bueno, cada hospital tiene su red de servicios ambulatorios y no hemos necesitado más. No hemos necesitado más coordinación, sí, para las hospitalizaciones, que hemos trabajado continuamente coordinados, y como he dicho ya para la hospitalización de COVID, que estos 2 hospitales, el CENDA ahora y antes IFEMA, han resuelto muchísimo. Pero quería hacer un apunte en cuanto al tema de los jóvenes y los adolescentes y qué cosas se pueden hacer, lo que hablabais de qué se puede hacer desde las urgencias. Pues mira, yo creo que estamos en un momento en el que no queda más remedio que pensar en intervenciones muy eficientes, de poco tiempo, pero muy eficientes, grupales, como decía antes José Martín Zurimendi, y tenemos que potenciar, desde luego, la psicoterapia, porque tenemos un montón de adolescentes y de jóvenes que precisan soporte emocional. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy necesario. Y tenemos que balancear los recursos, pues si tenemos ahora mismo más necesidad de recursos para determinada población, tenemos que ser capaces de ser flexibles y destinar más horas a los pacientes que más lo necesitan, o más tratamientos de un tipo a los que más lo necesitan. Y por otra parte, antes alguien hablaba del aporte de recursos, y yo creo que eso es enormemente útil. No sé en otras comunidades cómo ha sido. En Madrid sí ha habido una contratación de COVID para psiquiatría y salud mental, y nos ha venido maravillosamente bien. Nosotros tenemos un paquete por lo menos de un 10% más de recursos en mi servicio, desde luego, de psiquiatría y psicología, que están viendo 100%, o bien profesionales con problemas derivados del COVID, por supuesto pacientes, y toda esta exceso de demanda lo están atendiendo. Nos ha venido fenomenal, o sea que ha sido extraordinariamente útil. No sé si en otras comunidades se ha dado el contrato adicional de recursos para COVID en el terreno nuestro de la salud mental. ¿Alguien quiere responder en su comunidad? Sí, nosotros ha sido también posible. Lo que pasa es que, bueno, se va priorizando en función un poco de las necesidades. Por ejemplo, nosotros llegamos a montar un teléfono de atención tanto a familiares como a pacientes, y sí hubo contratación específica y además sin ningún problema. Y luego, pues por ejemplo, en el tema de vacaciones y todo esto, pues ha habido refuerzos sin problema. Como ya digo, posiblemente nosotros necesitemos ahora refuerzo más en el tema de infantil que en el tema de adultos todavía. En el futuro no sé, pero ahora de momento nuestras necesidades son más a nivel de infantil, y en principio sí puede haber perspectivas buenas en este sentido. Sí. Yo comparto con Fernando y con Blanca un par de cosas, ¿no? Nosotros también hemos tenido un pequeño refuerzo y un teléfono propio, sobre todo para la atención a profesionales de enfermería y de psiquiatría. Y luego también estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que también la importancia de que la psiquiatría no abandone la psicoterapia, porque parece que nos estamos disociando, ¿no? Y yo creo que es fundamental que la psiquiatría no deje la psicoterapia, porque ahora se está hablando que parece que esto se resuelve con gabinetes privados. No, o sea, yo creo que se resuelve con los equipos de salud mental que estamos funcionando y con experiencia.
rápidamente, con respecto a las unidades COVID, en el área de Barcelona se hizo una unidad específica COVID salud mental con 10 camas y, pues fijaros, a día de hoy pues hay 6 pacientes ingresados en esta unidad. Fue un buen recurso. La verdad es que cada hospital tenía los recursos más o menos para adaptarse. Fue absolutamente en los 4 grandes hospitales de Barcelona, Clínic, Sant Pau, Mar, Vallebrón, pues fue muy dispar. Nosotros no bloqueamos las camas de salud mental, hicimos una parte específica porque teníamos el recurso para COVID salud mental, ingresando el resto de pacientes, pero en otros centros pues sí que hubo que utilizar esas camas para pues el COVID en general y por lo tanto suprimir recursos de salud mental. Sí, se nos ha acabado el tiempo. De todas formas, antes de terminar, ¿quieres hacer alguna reflexión, Vicente? Última, una breve reflexión o no. No. Bueno, pues agradecer la reunión y nada, muchas gracias. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Estoy lleno de notas por todos los sitios que luego voy a tratar de sistematizar porque todo lo que se ha hablado aquí, tanto en las intervenciones iniciales como luego en el coloquio, ha sido interesantísimo y ha habido muchas cosas en clave que voy a tratar de interpretar y si hubiera algún problema, en todo caso, conecto con vosotros directamente, ¿vale? Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos. Querida Blanca, querido Luis, José Antoni, Fernando, que tenía muchas ganas de contar otra vez contigo, José Manuel Carrascosa, que he seguido muy de cerca todo el tema de tu hospital, y José María Zurumendi, que además es responsable de toda la coordinación de salud mental de allí, vamos, del plan, ¿no? Pero corrígeme, pero bueno, que lo lean ahí en el programa. Pero de verdad, José Martín Zurumendi, que Osakidetza siempre ha sido un referente para todos. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.